¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos otra vez en su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz y como ya es costumbre me acompaña Patricio Lima. Patricio Lima, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Martín, gracias por la invitación una vez más y a nuestro auditorio que nos sigue, gracias por estar pendientes de los temas que abordamos, que tú pones sobre la mesa cada semana. Patricio, hoy creo que un tema para mí de suma importancia porque era un asunto legal que los mexicanos habíamos venido pidiendo no de ahora, sino de años atrás, tener un instrumento que nos permitiera decir a las autoridades que elegimos en su momento si cumplieron o no cumplieron y tener esa posibilidad como ciudadano de decir, cumpliste, sigues, pero no estás cumpliendo las expectativas, vete. ¿Y qué tiene que ver con el asunto de la revocación de mandato que la semana pasada tuvo bien a aprobarse en la Cámara de Diputados y que ahora ya los congresos estatales están haciendo la aprobación correspondiente para que esa reforma constitucional tenga validez, Patricio? Así es Martín, mira, sobre todo ahora que vemos una Latinoamérica muy convulsionada por lo que ha ocurrido en los últimos días y concretamente me estoy refiriendo a Bolivia por el hecho ocurrido apenas hace unas horas. En la República de Chile también hay revueltas sociales, ahí sí de inconformidad con el gobierno que encabeza el presidente Piñera. Sabemos que en Venezuela desde hace mucho tiempo hay toda una polémica en torno al mandato chavista primero y luego de su heredero Maduro, en fin, y no escapan otros 2 o 3 países de Latinoamérica, Perú, por ejemplo, donde los gobernantes han ido a dar incluso a la cárcel. ¿Y por qué menciono todos estos casos cuando tú pones sobre la mesa este tema de la revocación de mandato? Porque precisamente esta figura de la democracia directa, que así se le llama en términos de ciencia política, es el recurso mediante el cual se valen en algunas partes, en democracias más avanzadas y consolidadas, para remover en todo caso, si así lo decide una consulta, pues al gobernante que no está haciendo bien su trabajo y que todavía le resta por cumplir el periodo correspondiente. Entonces, mi primer comentario es ese, que en México, ahora que tenemos un gobierno, yo diría de mucho mayor apertura en ese asunto en particular, el de la democracia directa, se habla mucho de consultas ciudadanas a la manera de AMLO. Ojalá y más adelante se les establezca un procedimiento muy claro y muy específico y con etapas para que esas figuras de consulta no sean ocurrencias, como casi han sido hasta ahora. Y la revocación de mandato pues es un recurso que tiene esa democracia directa de consulta a la ciudadanía para la permanencia o no de un gobernante, y en este caso lo hizo el gobierno federal a través del Congreso, la Cámara de Senadores y Diputados, pues para el presidente de la República. Muchos protestaban porque dicen que es una manera de perpetuarse si le va bien. Otros que lo cuestionan mucho, pues no quieren aceptar que pues ahí está ya la figura aprobada para removerlo en caso de que se cumpla con el procedimiento que se debe de seguir. A esta reforma constitucional a la que aludes, Martín, y termino mi primer comentario, porque desde luego vendría algo más, le falta su ley secundaria, ya que especifique procedimientos y demás. Pero me quedo en este primer comentario con lo siguiente: esa reforma constitucional para la revocación de mandato en la presidencia de la República también abarca a los gobernadores de los estados. Y al jefe de, bueno, y al gobernador De la Ciudad de México, exactamente, qué bueno que lo agregas. Entonces, abarcaría también a gobernadores, porque vaya que si se someten a una consulta a través de esta figura de revocación de mandato, yo diría que más de la mitad en el país enfrentarían serios problemas, sí, claro, para continuar. La calificación que tienen después del inicio de su gobierno
acercándose a la mitad o por la mitad de su gobierno de 6 años, francamente son muy cuestionables. Nada más como un dato quiero dar que en Tlaxcala, a la mitad del gobierno de Marco Mena, que fue aproximadamente, más bien un poco antes de la elección del 1 de julio del 2018, esa elección fue antes de la mitad de su gobierno, hubiera quedado muy mal parado en una situación ideal de una consulta de revocación de mandato Marco Mena en Tlaxcala. Pero bueno, el hubiera no existe. Aquí lo más importante es que ya se aprobó esa reforma constitucional que debe aprobarse a su vez por 17 congresos locales y finalmente el Congreso Federal establecer la ley, la ley secundaria para este procedimiento que yo insisto, ante un panorama cada vez más incierto como lo que está ocurriendo en varios países de Latinoamérica y México no está lejano a ello, pues esta figura cobra, yo diría, una mayor relevancia e importancia. Qué bueno que se esté trabajando en ello, qué bueno que se establezcan procedimientos claros más adelante y qué bueno que el ciudadano tenga a través de su voto directo la posibilidad de remover a cada tipo que llega luego al poder y no cumple y que se hace güey más de las veces, Claro. y sinvergüenzas que llegan y ven un botín en el cargo y no la posibilidad de servir a la gente. Finalmente ahí termina mi primer comentario. Y Patricio, habría que decirle a nuestro auditorio que como tú lo dices, es un auditorio informado, pero vale la pena destacar algunas cosas que contiene la reforma de revocación de mandato, Sí, que yo insisto que es una reforma para mí de las más importantes que se ha dado en los últimos años, porque da la posibilidad, ahora sí, Patricio, de remover a los malos gobernantes. Así es. Y establece en términos generales y de forma muy general que para proceder a la revocación de mandato se puede aplicar en el 4º año para presidente. Para presidente y para los gobernadores. Los gobernados a la mitad de su gobierno. Bueno, a la mitad de su gobierno. Sí. Dice que en los 3 primeros meses se podrá solicitar. Así es. Y que tendrá que tener esa solicitud el 10% de la lista nominal, ya sea a nivel nacional, que es el país, o de los estados donde se quiera aplicar esa figura. Y si en caso la autoridad electoral local o nacional, en este caso el INE, podrían conocer de esa figura, y una vez que esté la ley reglamentaria, pues se conocerían más detalles de cuál sería el procedimiento. Pero establece también que solamente procederá a la revocación de mandato si participa el 40% de los ciudadanos, de la población que tiene derecho a hacerlo. Que tiene derecho, y si dicen que se va, pues la autoridad que esté en juego, pues se tendrá que ir, Patricio. Sí, Martín, lo que comentas es muy atinado en términos de ya más especificidad en torno a esta figura. Martín, debo aclarar algo que ha ocurrido en Tlaxcala. En nuestro estado, desde que Álvarez Lima gobernó la entidad y ya tiene muchos ayeres, estoy hablando de 1993 a 1998, él dejó la reforma constitucional en Tlaxcala de las figuras de la democracia directa, que en ese entonces eran 5, y eran referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa popular y, si mal no recuerdo, revocación de mandato. ¿Qué fue lo que pasó durante 10 años? Que no se aprobaron leyes secundarias en Tlaxcala. En el gobierno de Héctor Ortiz, ya en la parte final, se aprobaron esas leyes secundarias. Es decir, Tlaxcala tiene figuras de democracia directa que lamentablemente ni el Congreso del Estado, porque se renueva cada 3 años y llegan a veces diputados que no tienen la menor idea de lo que hay en materia legislativa o de lo que tienen que hacer, y no estoy ofendiendo a ninguno que se sienta aludido, pero llegan a veces sin saber qué les toca hacer como diputados, y esas figuras ya están en Tlaxcala, las de democracia directa, para que la gente pueda participar
y en un momento dado decir, este presidente municipal me está fallando de veras horrible, no está cumpliendo, está robando, está saqueando al municipio, porque no hay que espantarnos ni rasgarnos las vestiduras. En Tlaxcala hay presidentes municipales que ven el cargo como un botín, y ahí están los reportes de año con año. Del órgano de No fiscalización. estamos exagerando ni estoy exagerando. Entonces esas figuras ya existen. ¿Qué impacto tiene lo que aprobó el Congreso Federal para la figura de presidente y de gobernadores? Que ahora sí se tienen que aprobar en los estados y a nivel federal, pues para que esto se pueda dar. Yo quiero centrarme en la figura del presidente de la República, Martín, amigos del auditorio, porque es lo que está ocurriendo recientemente, y estamos hablando de hace unas horas, en Bolivia. En Bolivia hubo una elección ciertamente con muchas irregularidades. Mi experiencia, algunos años o varios años en materia electoral, a pesar de la distancia con la información que se tiene, sí, cierto, hubo muchas irregularidades, pero finalmente esas irregularidades se pueden sancionar. Aquí en México también hemos tenido elecciones presidenciales, las del 2006, por ejemplo, que dejó muchas irregularidades en el camino. Pero bueno, hablemos rápidamente del tema porque se nos van los minutos. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Bolivia, que yo no me esperaba la salida del presidente Evo Morales, con todos los defectos que pueda tener, finalmente era presidente electo y reelecto, que ya lo era por 4 veces, y a mí me parece como ciudadano y como observador que no es lo más correcto, pero finalmente había elecciones Sí, claro. y cuestionadas. Entonces, para aquellos que le llaman dictador y tirano, la verdad es de que no tienen la menor idea de lo que dicen, porque, insisto, a través de reformas legislativas, él habría la posibilidad de competir. Y nuevamente, ¿qué es lo que pasó últimamente? Que hubo elecciones ciertamente con muchas irregularidades y que desde luego causa temor que permanezcan en gobiernos gente de un proyecto, en este caso socialista. Bueno, finalmente ya no me detengo más en el caso, pero si por ejemplo hubieran recurrido a la figura de una figura como la revocación de mandato en ese país, a mí me parecería lo correcto, ya que la elección no fue la mejor, pues era otra nueva elección donde hubiera nuevas autoridades, pero si es sobre la marcha el asunto de que ya esté inconforme la población, pues es la figura de la revocación de mandato. En México ya la tenemos constitucionalmente, la tendremos pronto, espero, a través de las leyes secundarias que especifiquen detalle de cómo se puede hacer esto, porque me parece que eso sí es un avance. No sabemos qué va a ocurrir en México, yo apostaría a que no tengamos problemas graves. Tenemos un presidente ya muy cuestionado poco antes de cumplir un año de gobierno por diferentes razones, sobre todo de inseguridad, y si más adelante las cosas, digamos, en esta materia y en otras, no convencen a la población, pues se tendrá esta figura para recurrir a ella y no llegar a extremos como lo que ocurrió recientemente en Bolivia. Hago una aclaración entre paréntesis nada más para terminar este comentario, Martín, y continuar la charla a la que me invitas. En la República de Chile están ocurriendo a la mitad del gobierno presidencial revueltas sociales más graves que lo de Bolivia, mucho más graves. En Bolivia se hablaba de 2 o 3 muertos y Evo Morales argumentó que se retiraba para que no hubiera más sangre en estas revueltas e inconformidades derivadas de una elección que tuvo muchas irregularidades. Pero en Chile ya van más de 25 muertos por las revueltas sociales y ahí nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es un país que tiene un gobernante de derecha, representante empresarial de los grandes dineros en esa república y en Sudamérica, y desde luego ahí hay otra apreciación de parte de quienes pueden ejercer presión a un país. Bueno, ese es un comentario adicional, pero regresando al tema, si esta figura de revocación de mandato, que es la consulta directa a la población, la tenemos más adelante legislada a plenitud en leyes secundarias, pues va a ser un avance importante para el país
e importante para los estados. Esperemos que ocurra en Tlaxcala, porque desde luego no se puede legislar desde la Federación para los estados, pero tendrán la obligación los congresos locales para que esa figura de revocación de mandato sea vigente también en cada uno de los. Estableció un plazo de 18 meses. Así es decir, 1 año y medio. Yo la otra vez lo comentaba en mi espacio, en mi columna, y decía que, bueno, pues que Marco Mena la salvó. La verdad es que la salvó, es uno de los gobernadores más felices por los plazos que establecen, porque tanto tú como yo estarás de acuerdo que si lo sometiéramos a ese ejercicio, pues prácticamente se tendría que ir sin ningún problema. Y no lo digo yo, y el gobernador a lo mejor piensa que es algo personal o que tenemos a lo mejor alguna consigna para estarlo criticando. Yo creo que si fuera prudente el gobernador, pues haría un análisis serio de lo que ha sido su administración y de haber generado grandes expectativas a lo que es Patricio, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pues sí, Martín, mira, estamos a unas semanas, 3 semanas máximo, de que rinda su tercer informe. Él nada más rendirá uno más, el cuarto informe, porque se irá 8 meses después de que cumpla el 4º año de gobierno. Es decir, su plazo que le corresponde es hasta el día último de agosto del 2021. Entonces habrá un cuarto informe y quizás algunos resultados de los 8 meses restantes. Pero como va a ser año electoral el 2021, pues yo doy por hecho que ni le interesará informar de lo que ocurre en el último año, y menos si pierde su partido, el régimen que él encabeza priista en Tlaxcala, la elección de ese entonces. Si la gana, seguramente pues estará anunciando y diciendo. Con bombo y platillo. Exacto. Sí, porque eso ocurre con nuestros gobernantes. Todo aquello que les favorece lo hacen público, lo que no, pues desde luego se lo guardan muy bien. Pero bueno, y no es nada personal también, Martín, porque estoy seguro de algo que desde luego de Avenida Juárez y en otros espacios donde analizan o ven nuestro programa para tener un reporte de ello o el monitoreo, porque es su chamba, pueden estar seguros de que si alguien ha elogiado a Marco Mena por su buen discurso político, por la manera en que ordena sus ideas, por la forma en que académicamente él prepara el terreno para sus mensajes y demás, ha sido Patricio Lima, y no dejo de reconocer esa parte, pero que aterrice todas esas ideas a nuestra realidad es lo que yo no alcanzo a ver de ese buen discurso, buen mensaje, a que en los hechos se dé. Y voy a dar un ejemplo a casi 12 meses de lo que ocurrió el 4 de diciembre del 2018. Anunció un programa social con bombo y platillo de gran importancia para Tlaxcala, de Supérate, con 200 millones de pesos para el 2019, que estamos ya casi por terminar, y que yo sepa hasta ahora ninguna persona, ninguna familia ha recibido el cheque de ese programa que tanto le aplaudieron sus corifeos, que tanto le aplaudieron quienes tienen espacios para hacer propaganda barata de lo que dice, y desde luego pues no veo los resultados. Entonces, cuando se anuncian programas que no se concretan, en este caso uno social, durante un año, pues es porque algo está ocurriendo y no es precisamente algo favorable. Mucha palabrería, pero pocos resultados. Qué bueno que Marco Mena está entregando becas, apenas lo acaba de hacer y se tomó la foto, y lo hace cada que entrega becas para estudiantes tlaxcaltecas. No dejaré de reconocer que es un tino eso, pero finalmente no es lo que se esperaba de él en muchos otros aspectos, sobre todo de la buena gobernanza. Y hay que decirlo, Patricio, hoy está en el orden del día del Congreso del Estado, en la sesión ordinaria de este día, aprobar la revocación de mandato, la reforma constitucional. La reforma, ya la analizaron, seguramente. Según. Y bueno, entonces simplemente, ya sabes cómo son los diputados, le van a dar su aval para sumarse a la ola de congresos estatales que se requieren para que la reforma sea válida.
y después habrá que esperar estos brillantes legisladores que tenemos, qué tiempo les ocupa hacer las adecuaciones necesarias en Tlaxcala para que esa figura que quede vigente, quede legalmente establecida y se pueda aplicar. Y ya no se aplicará, lo hemos dicho ahorita, a esta administración y a este gobernador, más bien será un ejercicio para el siguiente gobernador o gobernadora y veremos si los tlaxcaltecas aprovechamos esa figura. ¿Y a qué me refiero? Si vemos que el próximo gobernador también resulta un fracaso, un fiasco, que podamos hacer el ejercicio de revocación de mandato y mandarlo a la fregada en un plazo que establece la ley y que se convoque llegará un gobernador interino, sustituto, y tengamos la posibilidad de castigar a los que son malos gobernantes, Patricio. Así es, Martín, y a nivel municipal, desde luego, no abarca esta reforma, hay que decirlo a nuestros amigos del auditorio, claro. Antes de concluir el programa, Martín, es bien importante. Esta reforma abarca presidente de la República, gobernadores y jefe o jefa de gobierno en la Ciudad de México. Para presidentes municipales, los diputados tendrán también que hacer algo. Si tienes mucha razón, en un transitorio se habla de que los estados tienen año y medio para hacer las adecuaciones a lo que ordena lo federal en materia de revocación de mandato. Los diputados seguramente, ojalá y me equivoque, pues van a dejarlo para el final, por allá los últimos meses. No te equivocas, yo también ya lo pronostiqué, que lo van a dejar al final. Bueno, pues mira, no he leído el espacio donde escribes esto, pero bueno, a mí se me está ocurriendo ahorita en estos comentarios de que lo van a dejar para el final, porque esos 18 meses todavía abarcan el periodo que les corresponde, pero como son temas medio escabrosos, pues dirán que lo dejan para el final. Y como siempre tienen mucha chamba, están digamos, con cargas abundantes de trabajo. Tan es así, Patricio, que la ratificación o no del magistrado Elías Cortés, se les pasó los plazos. Se les venció los plazos, están muy entretenidos ahorita en nombramiento de debe de ser mujer según los comentarios, y coincido con ello, de la renovación de ese espacio en el IAIP. Tendrán que analizar el presupuesto de egresos para el 2020. Aprobar las leyes de ingresos. Sí, y toda la chamba de fin de año que les viene. Pero bueno, esperemos sepan hacer el trabajo en materia de revocación de mandato, para que Tlaxcala esté en sintonía con lo que a nivel federal debe ocurrir, porque si vamos a poner en la mira al propio presidente de la República, y yo sería el primero que dice sí, que esté en la mira en el cuarto año de gobierno, si está haciendo malas cosas. Además, porque él así lo admite. Si no están bien las cosas, pues tendrán la herramienta para hacer una consulta y removerme, sí, claro. ¿Qué presidente de la República ha tenido el valor de decir, si no estoy haciendo y cumpliendo con lo que debo, me largo, pero que la gente lo decida? Creo yo que ese es un avance que hemos tenido en México y no lo queremos ver. ¿Qué gobernador tiene pantaloncitos? Y yo estoy hablando de los que están ahorita y de los que han estado antes, pantaloncitos para haber dicho a su Congreso local y a su población: ahí está, aquí está la revocación de mandato, yo quiero que me sometan a una consulta a la mitad de mi gobierno, me adelanto al avance democrático federal, y desde luego sentó las bases Álvarez Lima, Héctor Ortiz estableció leyes secundarias para estas figuras de democracia directa, pero el Instituto Electoral nada más habla de que hay ley de consulta ciudadana, pero no la promueven. Están muy contentos con las dietas que se les da en años no electorales, están muy felices de estar haciendo foros y demás, pero no son capaces de llevar a los sectores de la población y decirles: tenemos figuras de democracia directa para que en Tlaxcala se puedan ejercer. Otra cosa es que no lo quiera hacer la ciudadanía.
Pero bueno, no señalo nada más al instituto, sino al propio Congreso del Estado, pero nuestro gobernador pues jamás va a levantar la mano y decir, yo también quisiera ser objeto de una consulta para ver qué dice la gente. No, estamos muy lejos es soñar que en Tlaxcala eso puede ocurrir. Pero ya lo hace el presidente de la República, entonces no debemos espantarnos. Ojalá y todo esto sea una base muy firme para que en Tlaxcala, ahora que aprueben esta revocación de mandato federal, pues los diputados se pongan a chambear y en Tlaxcala tengamos más adelante una ley secundaria en sintonía con esto que hace mucha falta. Yo prefiero que se vaya un gobernador o un presidente, al revés, un presidente o un gobernador por una consulta ciudadana a que haya revueltas sociales como las estamos viendo en 2 o 3 países de Sudamérica por malos gobernantes o por malas elecciones. Bueno, Patricio, pues se tenía que decir, se comentó y ya se dijo. Le damos gracias a la gente que nos sigue, le damos gracias a Rafael que está en la parte técnica. Patricio. Muchas gracias a ti, Martín, por invitarme y a nuestro público por seguirnos. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Gracias.